Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Escuchábamos una serie de cánticos y de oraciones reales captadas en las inmediaciones del santuario de Fátima, en Portugal. La importancia de los lugares de devoción religiosa se demuestran con la asistencia de decenas, de cientos, de miles, de millones de peregrinos que acuden a esos lugares de poder. Y de entre todos ellos hay uno que destaca con luz propia, y es precisamente el santuario de Fátima. Allí, en mayo del año 1917, tres niños, tres pastorcillos de 10, 7 y 9 años, Lucía y sus primos Jacinta y Francisco, se enfrentaron a una experiencia insólita. Aseguraron haber tenido contacto con una serie de seres desconocidos que luego interpretaron como el ángel de Portugal y la mismísima Virgen María. Rápidamente la Iglesia Católica se adueñó de lo que se ha convertido en uno de los potenciales económicos y religiosos más importantes del mundo y sobre todo más importantes de Portugal. Hasta aquí la historia oficial, la historia conocida prácticamente por todos, pero son pocos los que conocen los entresijos de este caso tan increíble, tan alucinante. Por ejemplo, ¿sabían que diversos grupos espiritistas de Lisboa y de Oporto, meses antes de que ocurriera la primera aparición en 1917, concretamente el 13 de mayo, habían recibido una serie de contactos a través de la escritura automática, en la cual aparecía un ser que se denominaba como Estela Matutina o Estrella de la Mañana, y que ya advertía que el 13 de mayo iba a ocurrir algo sorprendente? Sabían incluso que esos grupos espiritistas ya habían anunciado algunos días antes en diversos periódicos lo que iba a ocurrir, que ya lo sabía bastante gente. Sabían, por ejemplo, que en años anteriores, incluso en décadas y en siglos, han ocurrido otras apariciones marianas muy similares en la región donde se encuentra Fátima, y que algunas de esas apariciones podrían tener relación con determinados avistamientos ovnis. ¿Sabían, por ejemplo, que existía una cuarta vidente que acompañaba a los pastorcillos y que de alguna manera ha sido olvidada, ha sido relegada y condenada al olvido, quizá porque lo que ella contaba no se ceñía a la versión oficial que pretendía ofrecer la Iglesia? ¿Sabían, por ejemplo, que hay determinadas características físicas de esas apariciones marianas que narraba Lucía en sus memorias, que tienen un paralelismo bastante profundo con algunos casos de avistamientos ovnis o de contactos con humanoides, como es la inmovilidad, como es el sonido cero, como es la telepatía, esa comunicación de mente a mente que se producía entre el ser que se aparecía y los tres niños? ¿Sabían también que el testimonio primigenio de Lucía prácticamente nada tenía que ver con lo que luego se ofreció? Fue cambiando paulatinamente de opinión, como si alguien, en cierto modo, la forzara a hacerlo. ¿Sabían, ya para finalizar, que los tres mensajes que ofreció la Virgen eran en realidad uno solo, y que luego la orden de los jesuitas lo fracturó en tres partes, quizá para darle más importancia a la historia? Todos estos temas vamos a intentar conocerlos en profundidad esta noche, y no solamente Fátima, sino que viajaremos por algunos otros puntos interesantes de Portugal. Un Portugal que esta noche es más mágico que nunca. Sean bienvenidos. Juanfran, muy buenas noches. José Manuel,
José Manuel, muy buenas noches. Estaba abierto, aunque no te lo creas. Sí, no, yo no ya tengo que mirar hacia allí porque como nunca me abren el micro a tiempo, pero pues... te he escuchado por aquí. Tú que has estado en Fátima y que recientemente has tenido la suerte de visitar también Lourdes, me imagino que habrás podido comprobar las diferencias que puede haber entre la devoción que existe en Fátima y la que existe en Lourdes. Pues se nota mucho, ¿eh? En Fátima hay una devoción religiosa que se palpa en el ambiente. Cierto es que ambos municipios, ambos lugares, pues coinciden que viven del comercio, viven del milagro, milagro entre comillas que allí ocurrió. Pero en Fátima la religiosidad se vive muchísimo. Llegas allí y ves mucha gente pues rezando, como hemos escuchado la grabación del principio, con la tormenta que estaba cayendo, la capilla de las apariciones estaba totalmente llena. De hecho hubo un momento que yo ni siquiera podía salir de allí, de tanta gente que había, porque claro, a mí se me ocurrió, infeliz de mí, yo llegué allí llegué un miércoles por la noche, creo un miércoles o un jueves, no me acuerdo muy bien. Pillamos un hotel allí cerquita de la capilla, dimos una vuelta y luego ya por la noche, eso de las 10:30, 11, digo, bueno, voy a dar una vueltecita por ahí con la grabadora por pillar un poco el ambiente. Y claro, yo llegué a la capilla, había 4 personas allí rezando un rosario. Me senté en uno de los bancos allí que hay y tal. Ya te digo, estaba lloviendo. Bueno, hice el rito de poner una velita allí a la entrada y tal. Y de pronto empezaron a repicar campanas por todos sitios. Muchachos, qué picha de gente salió allí. Aquello era impresionante. Yo no sabía que a las 11 de la noche se hacía el rezo del rosario. Y de verdad, apareció gente de todos los sitios, de todas las nacionalidades, de todas las partes del mundo. Y se notaba ese ambiente religioso, gente convencida muy firmemente de por qué estaban allí y de lo que estaban haciendo allí, que evidentemente no es la misma opinión que tengo yo, pero vamos, tampoco te voy a contar ahora aquí. Claro. Luego hablaremos. ¿Hay más afluencia también de gente en Fátima que en Lourdes? No, creo que en la afluencia de visitantes están los dos más o menos así. Pero impresiona más Fátima, ¿no? En cuanto a lo que es el templo en sí, ¿no? El santuario. Personalmente sí, impresiona Fátima mucho más. Lourdes te impresiona por otro tipo de cosas, porque en Lourdes ves una cosa que no ves en Fátima, que son los enfermos. Miles de enfermos que pasan primero por el centro médico que hay allí habilitado para ello, para que lleguen. Donde el enfermo llega, se le hace un reconocimiento exhaustivo de arriba abajo, un informe completo, por si luego, después de pasar por las piscinas del agua milagrosa y tal, se produce una curación. Este tema es un tema que en Fátima no existe, aunque hay algunos casos de curaciones espontáneas en Fátima, pero no es como Lourdes. En Lourdes la gente va, mayoritariamente gente enferma que va buscando un milagro, pues a un cáncer, a una parálisis, a una enfermedad que por desgracia le ha tocado a la persona. En Fátima no, en Fátima lo que sí se puede observar es gente devota sufriendo, gente que se hace el camino de rodillas, de espaldas, como yo lo he visto, un señor allí que iba ayudándose con un palo de espaldas, 3 kilómetros arrastrándose las espaldas, gente con el niño pequeño en brazos, bajo la lluvia. Entonces ya te digo, son ambientes totalmente distintos. Si acaso te diría que Lourdes está mucho más orientada al comercio que Fátima. Bueno, para conocer detalles más profundos sobre los entresijos de Fátima, vamos a hablar con quien posiblemente sea la persona que más conoce el tema, el especialista en todos estos asuntos que ha podido acceder a documentación privilegiada. Él es Joaquín Fernández, profesor de Historia de Portugal. Él vive, si no me equivoco, en Oporto, y acaba de publicar recientemente la obra El secreto de Fátima con la editorial Nautilus, donde habla entre otros asuntos de esa conspiración de los jesuitas en torno a los secretos de la Virgen. Joaquín, buenas noches desde España. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Hablábamos antes en la introducción, mencionábamos algo que nos resulta sorprendente y que hay mucha gente que desconoce, que es, por ejemplo, el asunto de que meses antes de que ocurriera aquella primera aparición, el 13 de mayo de 1917, pues ya había grupos espiritistas que de alguna forma habían recibido unos mensajes que ya les vaticinaba lo que iba a ocurrir. Yo creo que eso es casi más propio de contactos con otro tipo de realidades más que con realidades divinas, ¿no? Por supuesto, eso es un facto que nos ha sorprendido, por lo tanto, porque uno no esperaría encontrar en la prensa. Obviamente ni uno puede manipular la prensa,
está publicada, que está impresa. Cualquier uno en una biblioteca nacional puede consultar nuestros periódicos. Tenemos de facto los más importantes periódicos de Portugal en 1917, tanto en Oporto como en Lisboa, que ha publicado tres noticias muy curiosas procedentes de grupos de espíritas que han afirmado que han recibido por comunicación automática, escrita automática, informaciones muy relevantes que se han ligado, mencionado, relativas a la importancia del día 13 de mayo, que iría a acontecer un suceso muy importante para toda la humanidad. Es muy raro que los espíritas hayan avanzado con esta información en marzo de ese mismo año, 2 meses antes de mayo, y obviamente no van a tener cualquier ubicación, cualquier interés en la exploración después del oculto mariano en Fátima. Por tanto, no se puede pensar siquiera que ha sido una conspiración de los espíritas para montar cualquier especie de fraude. Exactamente. Tengo aquí delante uno de los recortes de prensa que dice lo siguiente: el día 13 de mayo será un día de gran gozo para los buenos espíritus de todo el mundo. Exacto. Siempre tendréis a vuestros amigos a vuestro lado, los cuales guiarán vuestros pasos y os ayudarán en vuestro trabajo. La brillante luz de la estrella de la mañana iluminará el camino. Esto es parte de uno de los mensajes. Exacto. La referencia a la estela matutina, que todo el mundo sabrá que es Venus, el planeta Venus, la entidad femenina que es muy referenciada en toda la mitología. Sabemos que ese día, el 13 de mayo de 1917, no ocurrió ningún otro acontecimiento a nivel mundial que tuviera la importancia suficiente, ¿no? No hay cualquier evento que se pueda conectar con esa dimensión que era ya anunciada por los espiritistas. Con lo cual, ¿qué te lleva a pensar a ti personalmente el hecho de que hubiera existido esa comunicación previa, que se hubiera hecho de esa forma tan curiosa como es la escritura automática? Quizá nos puede llevar a pensar más bien con contacto con seres de otros mundos, porque la escritura automática se ha utilizado desde siempre para eso, ¿no? Obviamente nos parece que es una forma de transmisión que pueda uno que es capaz de acceder a otros niveles, de otras dimensiones, como se usa decir, entrar en contacto con determinadas frecuencias de informaciones que no es lícito captar por los sentidos normales, ¿no? Sí. De la percepción. Por lo tanto nos parece muy raro y muy curioso que grupos distintos en diferentes ciudades hayan captado señales que obviamente todo hace pensar que se referían a los sucesos de los 13 de mayo. Y por tanto nos parece que ha habido condiciones especiales, tal vez de sintonía con algo que se ha manifestado como la verdadera fuente, la verdadera origen de las comunicaciones, de todos los sucesos vehiculados en Fátima después por la entidad, por la que será obviamente en la interpretación católica literal la Virgen María, Madre de Jesús. Exacto, porque hay además otros detalles curiosos que tú, que has profundizado en las estadísticas geológicas de esa época, hablas por ejemplo de que estuvo justo en el centro lo que es el 7 de febrero de 1918, si no me equivoco. Exacto, un periodo de intensa manifestación geofísica, incluso solar, una actividad magnética muy importante que ha sido registrada por el Observatorio de Coimbra, que es una ciudad en los centros de Portugal, como sabes, grande universidad, importante universidad. El centro de magnetismo ha registrado importantes variaciones del campo magnético terrestre en lo preciso momento, en lo preciso periodo horario en que los espiritistas en esos locales han manifestado por medio de la escrita automática las célebres recepciones de la mensaje aludiendo a los 13 de mayo. Por tanto, tenemos aquí una secuencia manifiesta de sincronismos típicos de las recepciones espiritistas, mediúnicas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué piensas que se ha ocultado todo esto cuando el tema de los recortes de prensa darían más veracidad al fenómeno mariano en sí? ¿Quizás por esos detalles atípicos?
Yo creo que es absolutamente indiscutible que no sabemos el hecho que es la recesión de los espiritistas. Los propios ha habido voluntariamente la iniciativa, han tenido voluntariamente la iniciativa de publicar esas informaciones. Por tanto, no hay aquí ninguna sospecha de conspiración, conforme ha dicho antes. Sí. Por lo tanto, hay una distinta diferencia entre los propósitos obviamente de la Iglesia Católica que va a retomar, que va a pegar los eventos conforme sus intereses, obviamente, y su plano de contestación a la República Masónica, porque tenemos obviamente en 17 la Primera República, una república anticlerical muy firmada en la lucha contra la Iglesia Católica, contra las creencias, contra los padres, por tanto los sacerdotes, por tanto yo creo que entre los propósitos de los espiritistas y los grupos espíritas y los propósitos después de la Iglesia en lo aprovechamiento, en la tomada de los fenómenos de Fátima en sus intereses, no ha habido obviamente ningún conluyo, ni una convergencia. Hay otros detalles curiosos que también conoce poca gente, como es el hecho de que siglos antes de esta aparición, ya en lo que es la región donde se encuentra enclavada Fátima, han habido otras apariciones marianas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, Nuestra Señora de las Arenas en 1630, Nuestra Señora del Hilo en 1568 y algunas otras, ¿no? Sí, es muy claro que es una región manifestamente propicia a ocurrencias desde el punto de vista de la tradición de la venda, obviamente muy ubicada a los cultos femeninos. Nos parece muy claro que en Fátima tenemos muchas referencias que son también obviamente demostradas por los rituales de los peregrinos, que están ubicadas a prácticas que son típicas, por ejemplo, de las religiones antiguas, del paganismo romano, la religión que dice que un favor que me farás, te pagaré con la promesa. Es la transacción de un comercio de fe, el cumplimiento de una promesa después de un favor que se ha solicitado a la divinidad. Por tanto, me parece muy claro que hay en Fátima un sustrato precristiano de una serie de manifestaciones que son claramente típicos de cultos precristianos asociados a las divinidades femeninas típicas de Ceres, de las diosas de la fertilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que observar y analizar Fátima, los eventos de 1917, en una línea muy retrospectiva que va hasta los tiempos precristianos. Antes hablábamos precisamente de esas apariciones que se han dado en el lugar. Yo me imagino que muchos investigadores, creo que tú entre ellos, afirman que hay determinadas características dentro de lo que son estas apariciones que cuando se dan los testimonios primigenios no tienen nada que ver con la deformación que luego crea la Iglesia, y que esos testimonios originales son muy similares a los que investigamos en cualquier contacto con humanoides o con avistamientos ovnis, ¿no? Sí, claramente. Mira, nuestra preocupación en cuanto a estudiadores, el trabajo inicial ha sido de mi colega la doctora Fina D'Armada, que es coautora del libro El secreto de Fátima, obviamente nos ha obligado a un trabajo enorme de comparación, de coligación de muchos elementos a lo largo de la historia humana, de varias civilizaciones, de varias culturas, de varios tiempos a lo largo de la historia, obviamente marcados por la fenomenología celeste, fenómenos aéreos típicos y también de observaciones de seres angélicos, de seres celestes asociados a diferentes culturas y religiones. Lo más importante que nuestro trabajo ha sido
una preocupación metodológica de analizar, de verificar los depoimentos primitivos, conforme señalabas a poco, que son los argumentos básicos que nos parecen importantes de valorar. Obviamente los testimonios de 1917, los inquéritos parroquiales que han sido feitos durante ese año, tiene mucho más valor como fuente primaria, como valorización del testigo, que las experiencias tardías, las memorias tardías del hermano de Sor Lucia dos Santos de los años 40, porque obviamente son mucho influenciados por las condiciones sociopolíticas, por la enculturación que ella ha sufrido aquí en Tui, en Pontevedra, cuando ha pasado su juventud en los monasterios. Eso obviamente nos ha llevado a considerar la importancia fundamental de los confesores jesuitas en su enculturación. De hecho, en las memorias de Lucía, pero sobre todo en esos interrogatorios originarios, por ejemplo, contaban que solo los niños veían a la Virgen, aunque hubieran personas cerca, que la Virgen hablaba pero no movía los labios, se habla de ese sonido cero, de la inmovilidad de los niños, de la inquietud de los animales que estaban en la zona. Hay muchos aspectos psicológicos, psicofisiológicos que nos han sorprendido. Con nuestra intención ha sido metódicamente comparar detalle a detalle con los modernos efectos sentidos por los abducidos, con los contactados en diferentes momentos, en fin, de la historia contemporánea de los fenómenos OVNI, como sabéis. Vemos y constatamos sin cualquier esfuerzo en particular que esos parámetros son comunes y son típicos de la experiencia del contacto, que sea en la esfera de lo religioso, mariano, aparicional, visionario, sea en nuestros días, en los casos de contactismo. Hay algo que resulta asombroso, y es que en el testimonio original de Lucía decía que lo primero que ella vio fue como alguien envuelto en una sábana, y que ella incluso no creía que fuera la Virgen. ¿Tanto ha cambiado el testimonio? Los primeros testigos, las primeras declaraciones de Lucía no hablan en Virgen María y Nuestra Señora, porque esos vocablos no constan en las declaraciones originales. Nos pensamos obviamente que en el recurso de los meses, de las semanas seguintes, a Lucía y obviamente sus primos han sufrido los consejos y la fuerza de las convicciones de su propia familia, de su madre, de sus tíos, que obviamente han abordado y han sugerido que la niña ha observado la Virgen María, porque inicialmente no hay referencia a esas designaciones clásicas religiosas. Ella solamente dice que ha visto una señora luminosa, una señora brillante. Es muy interesante. Por eso es que nos hablamos en una Fátima 1 y una Fátima 2. Hay dos momentos, dos periodos en Fátima muy distintos y que no es posible comparar, pese a todos los esfuerzos de la jerarquía católica que tenta hacer una coherencia doctrinaria entre la primera parte de la fenomenología, las primeras visiones de los niños, y después las visiones tardías de Lucía, sea en los monasterios aquí de Galicia, sea obviamente en la vida posterior aquí en Portugal. Y podría ser quizá por todo esto, Joaquín, que se haya relegado al olvido a esa cuarta vidente que vosotros localizáis, a Carolina Carreira, quizá porque no fue tan fácilmente manipulable, o porque lo que contó era todavía más extraño. Sí, nos parece que es algo que la Iglesia ha descubierto más tardíamente, que no era necesario incluir, porque era un elemento alieno, un elemento extraño que iría tal vez desviar las atenciones por lo fundamental que estaba bien sustentado y bien construido, y por eso esa cuarta vidente, Carolina Carreira,
ha pasado a la margen de la historia de Fátima, porque obviamente es un testigo extraño cuando ella dice que sentía las palabras en el interior de su cabeza, pidiendo, viene aquí, aproxímate, reza un Ave María, Padre Nuestro, y por tanto es un depoimento muy raro, porque menciona también que los animales, las ovejas que Carolina acompañaba, se han quedado muy quietas, inmóviles, como sucede en muchos casos de contactos próximos con fenómenos de ese tipo. Por tanto, algo que era absolutamente atípico y que no interesaba incluir en el léxico, en la iconología de las apariciones clásicas. Sí, porque lo que veía era prácticamente por lo menos en una de las ocasiones, un niño rubio. Un niño rubio, todo con una veste blanca, comprida, que se movimentaba en torno de la pequeña encina donde la señora se hacía, en fin, descender consoante las descripciones de Lucia. Para ir finalizando, Joaquín, para no desvelar mucha más información de este magnífico libro, es casi imposible traducir todas las dimensiones, todos los parámetros, todos los centenares de detalles que nos ha sido permitido incluir en nuestra investigación, ¿no? Claro que sí. Lo que sí me gustaría, en último lugar, que nos hablaras un poquito de esos 3 secretos o supuestos 3 secretos que originariamente eran uno. ¿Qué han tenido que ver los jesuitas en todo esto y por qué lo hicieron? Nos creemos que lo principal de la construcción de los secretos ha sido efectivamente ese periodo en que Lucia es aconsejada, es acompañada por los confesores jesuitas durante su estadía en Tui y en Pontevedra. Es claro que ese periodo de los años 20 es un periodo muy marcado por la confesionalidad jesuita, que es desde siglos muy próxima del oculto de la Virgen María. Es preciso que las personas conozcan que de facto los jesuitas han siempre devotado una especial devoción a la Virgen María. Es importante también conocer que Portugal, cuando retoma su independencia después de la monarquía de Filipe IV, Portugal, con nuestro rey Don Juan IV, ha consagrado el país, Portugal, a la Virgen María, a Nuestra Señora. Por tanto, hay una tradición, que es una tradición de siglos, que se ha involucrado efectivamente en la tarea y la misionación de los jesuitas. Eso es particularmente importante en ese periodo en que ha comenzado, obviamente, la inminencia de la amenaza de la Rusia. Es en ese contexto que la importancia de los jesuitas, con su obsesión por la Rusia, han incluido en esos detalles, han forzado, han informado Lucia gradualmente de la inclusión de Rusia como una parte importante y decisiva de los secretos. Mas no es nada semejante la construcción posterior de los secretos, la división en 3 partes. No es nada que sea compatible con las primeras afirmaciones de Lucia, que dice simplemente, cuando le han cuestionado sobre lo que es lo secreto, él ha simplemente dicho que apenas unas palabritas. Unas palabritas. Bueno. Por favor, es una construcción cultural hecha a lo largo de los años 20, 30 y 40. Fruto de las condiciones, obviamente, políticas en que Europa se va a encaminar. Desde luego son muchos los enigmas que todavía existen en torno a este misterio de Fátima, y gran parte de ellos, tanto Fina de Armada como tú, pues lo resolvéis en esta... Claro, es importante que se diga que nuestra tarea no es desmovilizar, ni contrariar, ni ir en contra de las devociones, los creyentes, esencialmente mostrar, revelar la documentación. Nos hacemos historia, no hacemos apologética, ni en un sentido ni en otro.